El chirrido de los frenos atravesó la tarde invernal mientras los neumáticos derrapaban contra el asfalto. Una puerta de coche se cerró con tanta fuerza que hizo vibrar las ventanas del garaje donde llevaba 3 meses reconstruyendo una Harley Davidson Vintage. Las herramientas manchadas de aceite se esparcieron por mi banco de trabajo como confeti mecánico mientras me enderezaba del motor a medio montar. Mi hija Vivian irrumpió por la puerta lateral, prácticamente vibrando de emoción, lo que me recordó cuando tenía 7 años y guardaba secretos que le quemaban en el pecho. El aire de enero se colaba por las rendijas de la puerta, mezclando el familiar olor a aceite de motor con la fresca noche invernal. Los inviernos de Brooklyn tenían un toque especial, agudo y honesto, como el propio barrio. Me limpié las manos con un trapo que había visto días mejores, entrecerrando los ojos ante la dura luz fluorescente que iluminaba años de recuerdos automovilísticos acumulados. Vivian me mostró su teléfono, con su anillo de compromiso reflejando la luz del garaje como una estrella capturada. El vídeo mostraba un restaurante caro, con candelabros de cristal y manteles blancos, el tipo de lugar donde probablemente cobraban por respirar el aire enrarecido. Un hombre, con un traje perfectamente entallado, se arrodilló junto a una mesa, con su Rolex brillando mientras presentaba una caja de anillos. El diamante era más grande de lo que yo podría haberme permitido con mi sueldo de mecánico, incluso después de 30 años de trabajo honesto. Ella anunció su compromiso con Jasper Hale con palabras que se precipitaban unas sobre otras como cachorros ansiosos. Sus ojos brillaban de alegría mientras insistía en que yo estaría feliz por ella porque él era todo lo que había soñado. Pero, al volver a ver el vídeo, sentí un nudo en el estómago. Me fijé en cómo Jasper apenas prestaba atención a la joven camarera que rellenaba los vasos de agua con un gesto desdeñoso, casi irritado por la interrupción. De fondo, capté su voz diciendo algo fuera de cámara, con un tono condescendiente que me hizo apretar la mandíbula. El anillo en sí era impecable y caro, el tipo de joya destinada a impresionar más que a expresar amor. El engaste era moderno, de alguna manera frío a pesar de su brillo, carente de la calidez del sencillo anillo de oro que le había regalado a María 28 años atrás. Ese anillo me había costado 2 meses de sueldo, pero María había llorado de alegría cuando se lo había puesto en el dedo en este mismo garaje, rodeados de piezas de motor y promesas. Vivian mencionó que sus padres estaban de viaje por Europa durante 2 meses, visitando galerías de arte en Florencia, París y Viena. No volverían hasta justo antes de la boda en abril. La premura de tiempo y la conveniente ausencia de los padres aumentaban mi creciente inquietud. Algo en toda esta situación me parecía orquestado, como una fusión empresarial más que una unión de corazones. Pero en solo 24 horas, todo cambiaría de una forma que nunca hubiera imaginado. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahora en tu lugar de residencia. Después de que Vivian se marchara esa noche, prometiendo venir a cenar al día siguiente, me senté frente a mi viejo ordenador de sobremesa en la pequeña oficina de mi casa. La máquina tardó una eternidad en arrancar, zumbando y haciendo clic como si compartiera mi renuencia a investigar. La fotografía de María me sonreía desde el lateral del monitor, con el rostro congelado en una eterna juventud, vestida con un traje de novia blanco como la nieve recién caída. Toqué la cadena de oro que llevaba alrededor del cuello, donde colgaba mi anillo de boda, oculto bajo mi camisa de trabajo, con el metal caliente por el contacto constante con mi piel.
Facebook se cargó con una lentitud glacial. Apareció el perfil de Jasper Hale, en el que aparecía apoyado en un Ferrari rojo, con las gafas de sol reflejando el flash de la cámara y una sonrisa tan afilada como el hielo invernal. Su cronología se leía como un monumento al materialismo. Publicación tras publicación, mi estómago se contraía aún más. Comentarios sobre haber encontrado por fin a alguien que apreciaba las cosas buenas de la vida. Comentarios despectivos sobre la vieja generación que aún vivía en el pasado, mientras que su generación construía el futuro. Observaciones condescendientes sobre las personas que se contentaban con vidas ordinarias, como si lo ordinario fuera sinónimo de inútil. Una publicación de diciembre me dolió especialmente. Había escrito sobre cómo había mejorado su estilo de vida con decisiones inteligentes, sobre cómo a veces había que dejar atrás el pasado para avanzar hacia el futuro. Cuando le preguntaron por su nueva novia en los comentarios, respondió que era perfecta, dulce y confiada, y que su padre era exactamente el tipo de hombre sencillo que no complicaba las cosas. Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada uno calculado para menospreciarme. Me desplacé por cientos de fotos, coches de lujo, relojes caros, restaurantes de alta gama, galas benéficas en las que se colocaba para lucir su traje en lugar de la causa. En todas las fotos de eventos de trabajo, se situaba ligeramente apartado de sus compañeros, con un lenguaje corporal que gritaba superioridad. Una imagen de un retiro de la empresa lo mostraba con una leyenda sobre cómo relacionarse con las personas adecuadas, cómo no se trataba de lo que sabías, sino de a quién conocías y cómo utilizarlo. La casa se asentaba a mi alrededor con sus crujidos y suspiros familiares. A través de las finas paredes podía oír a la señora Rodríguez viendo su telenovela nocturna, con la música dramática flotando en el aire invernal. Eran los sonidos de mi barrio, donde la gente se cuidaba mutuamente y nadie cerraba las puertas con llave porque la confianza era una moneda más valiosa que cualquier cartera de acciones. La noche siguiente llegó envuelta en ansiedad. Me puse mi único traje bueno, azul marino, comprado hace 5 años para la graduación universitaria de Vivian. La tela mostraba un cuidadoso remiendo cerca del bolsillo, donde se había enganchado en el pomo de una puerta, pero mis manos eran tan firmes con la aguja y el hilo como con las llaves inglesas y los destornilladores. En el espejo del baño, estudié mi reflejo con brutal honestidad. 58 años, el pelo más gris que castaño, el rostro marcado por décadas de trabajo al aire libre y el estrés de ser padre soltero tras la muerte de María. El trayecto en metro hasta Manhattan me pareció como cruzar a territorio enemigo. El restaurante Golden Fork se alzaba en la Quinta Avenida, con candelabros de cristal que brillaban a través de los ventanales como ojos vigilantes. Un portero con guantes blancos me indicó la entrada con una elegancia tan estudiada que me hizo sentir muy consciente de mis zapatos de tienda y mis cuidados remiendos. En el interior, los suelos de mármol reflejaban la luz ámbar, mientras otros comensales hablaban en voz baja, con ropa que valía más que mi hipoteca mensual. La camarera, joven y perfecta como una maniquí, me miró de arriba abajo con una mirada evaluadora que me dejó en evidencia antes de guiarme entre mesas donde los relojes brillaban como pequeños soles. Jasper se levantó lentamente cuando me acerqué a su mesa en la esquina, como si el esfuerzo de ponerse de pie para recibir a su futuro suegro le resultara incómodo. Su apretón de manos fue débil y desdeñoso, durando lo justo para evitar la descortesía antes de volver a sentarse. Sin consultar a nadie, llamó al camarero con un gesto imperioso
y pidió una botella de Burdeos de 2009. La conversación comenzó con sutiles pullas disfrazadas de interés. Se recostó en la silla con los dedos entrelazados, como un profesor a punto de dar una lección a un alumno especialmente lento. Habló de mi trabajo con mis manos, haciendo una pausa antes de la palabra satisfactorio, de una manera que la transformaba en un insulto. Mencionó que él mismo se dedicaba a los servicios financieros, la gestión de carteras y las inversiones de alto riesgo, haciendo hincapié en que era un mundo completamente diferente al del trabajo manual. Cuando Vivian mencionó con orgullo mi restauración de motocicletas, describiendo la Harley Vintage que había reconstruido a partir del óxido y la memoria, la risa de Jasper tenía aristas tan afiladas que podían cortar. Lo calificó de hobby peligroso para alguien de mi edad, sugiriendo que las diferentes generaciones tenían ideas diferentes sobre los riesgos apropiados, aunque suponía que yo tenía menos que perder que alguien en su posición. Describió nuestro barrio de Brooklyn como pintoresco y de clase trabajadora, muy auténtico, y se preguntó en voz alta si el sentido de comunidad compensaba otras limitaciones. Cuando le pregunté qué limitaciones, su sonrisa se amplió como una trampa que se cierra de golpe. Explicó cómo su generación valoraba cosas diferentes a las mías. Trabajar de forma inteligente, en lugar de solo trabajar duro, la lealtad a las realidades modernas en lugar de a conceptos obsoletos, ver restaurantes como este como inversiones en experiencias, en lugar de como un derroche extravagante. La crueldad calculada continuó a lo largo de los platos que apenas probé. Me preguntó por mi mayor logro con el aire de alguien que ya sabía que la respuesta le decepcionaría. Cuando le dije que criara a Vivian, asintió con fingida admiración por lo difícil que es ser madre soltera con recursos limitados. Ahora que él estaba en escena, aquellos días de lucha habían terminado. Vivian se merecía lo mejor en la vida, no creía. Luego llegó la cuenta, entregada en una carpeta de cuero que el camarero colocó junto a Jasper con discreción. La examinó con atención teatral, levantando las cejas en una sorpresa fingida antes de deslizarla por el mantel blanco hacia mí con deliberada lentitud. La cifra me cerró la garganta. $347, más de lo que gastaba en comida en un mes. Invocó la tradición de que el padre de la novia se hace cargo de la cena, con los ojos fijos en mi rostro como un gato que observa a un pájaro herido. El silencio se prolongó entre nosotros mientras los demás comensales continuaban con sus conversaciones, ajenos a la cuidadosa humillación que se estaba orquestando en nuestra mesa de la esquina. Busqué mi gastada cartera, con el cuero suave por décadas de uso, y coloqué mi tarjeta de crédito sobre la cuenta mientras rezaba para que la transacción se completara. $362 en total, con la propina. Casi una semana de salario se esfumó ante la suficiencia de Jasper, que comentó que debía de ser un gran salto con respecto a mis experiencias gastronómicas habituales. Ya estaba mirando su teléfono, desplazándose por los mensajes como si mi apuro económico fuera el entretenimiento del día anterior. Después, llevé a Vivian a un rincón tranquilo cerca de la entrada del restaurante, porque necesitaba hablar lejos de su presencia venenosa. El espacio estaba diseñado para conversaciones íntimas, con cristales ámbar que filtraban la calle de Manhattan al otro lado. Ella intentó excusar su comportamiento como nerviosismo, costumbres diferentes de un mundo diferente. Pero cuando le pregunté si eso era realmente nerviosismo, si la forma en que había menospreciado nuestro barrio y me había obligado a pagar mientras actuaba con magnanimidad era normal,
la comprensión se reflejó en sus ojos. Le expliqué con delicadeza que un hombre que realmente la amara nunca humillaría deliberadamente a su padre. No se burlaría del lugar donde ella había crecido, ni menospreciaría el trabajo que le daba de comer y la mantenía a salvo. Amar significaba apreciar lo que alguien valora, no utilizarlo como arma arrojadiza. Cuando finalmente admitió que había visto cómo me miraba y supo que no era nerviosismo, sino algo más cruel, las lágrimas se acumularon en sus ojos como la lluvia antes de una tormenta. Pasaron 6 semanas con una tensión creciente. Vivian había estado haciendo preguntas sobre el respeto y las relaciones, sobre la diferencia entre el amor y la posesión. Cada conversación parecía agrietar un poco más la pulida fachada de Jasper, lo que le hacía cada vez más desesperado por recuperar el control sobre la narrativa de su relación. Entonces, una noche, el rugido de un motor caro rompió la paz de nuestra tranquila calle de Brooklyn. Una puerta de coche se cerró con violencia, lo que denotaba una rabia apenas contenida. A través de mi ventana delantera, vi a Jasper caminar a zancadas por la acera, con su abrigo caro ondeando detrás de él como la capa de un villano de una de esas películas que Vivian solía ver. No llamó a la puerta, la golpeó con fuerza, y el sonido resonó en mi pequeña casa como una declaración de guerra. Cuando abrí la puerta, me empujó sin invitación, con los ojos escaneando mi modesta sala de estar con un desdén que no ocultaba. Las fotos familiares cubrían las paredes, las obras de arte de Vivian de la escuela primaria seguían expuestas con orgullo. Recuerdos de una vida construida sobre el amor y no sobre los márgenes de beneficio. Caminaba de un lado a otro como un depredador enjaulado, acusándome de envenenar la mente de Vivian en su contra desde aquella cena. Su pulida fachada se había resquebrajado, revelando algo feo y desesperado en su interior. Cuando mantuve la calma y le pregunté qué pensaba exactamente que le había dicho, su rostro se sonrojó con el tipo de ira que proviene de la negación de un derecho. Me exigió que la llamara al día siguiente y le pidiera perdón, que le dijera que me había equivocado con él y que había reaccionado de forma exagerada por celos. Cuando le pregunté qué pasaría si me negaba, se acercó, utilizando su ventaja de altura de una manera que podría haber intimidado a alguien que no se hubiera enfrentado a un peligro real. Me amenazó con que descubriría lo que era perder el acceso a mi hija para siempre, agitando su teléfono como un arma y diciendo que podía inventarse una historia sobre amenazas y celos amargos que ella se creería. Su voz se elevó hasta casi gritar mientras despotricaba sobre lo mucho que había trabajado para que un viejo mecánico arruinara todo lo que había construido. Cuando le pregunté qué había construido exactamente, señaló con gestos exagerados las fotos y los recuerdos que había en mi salón, llamándolos basura sentimental. Insistió en que el mundo funcionaba con poder y dinero, sabiendo cómo usar ambos, y no con cuentos para dormir y cuentos de hadas para obreros. Pero algo en mi postura tranquila, en la forma en que me mantenía relajado pero preparado, le hizo dudar. Quizás algún instinto primitivo le advirtió que la violencia no era su terreno, que el viejo mecánico podría tener habilidades más allá de arreglar motores. Se marchó furioso con amenazas que sonaban huecas, insistiendo en que esto no había terminado, que Vivian era suya y que elegiría la vida que él le ofrecía por encima de este museo de mediocridad. A la tarde siguiente, subí las escaleras del apartamento de Vivian en Manhattan llevando margaritas, las flores favoritas de su madre. Abrió la puerta con aspecto agotado, con ojeras bajo los ojos que habían perdido su brillo. Su precioso apartamento,
todo líneas limpias y muebles de diseño, parecía tan estéril como una sala de exposiciones en comparación con el cálido caos de nuestra casa familiar. Cuando le conté la visita y las amenazas de Jasper, dejó la taza de café con las manos temblorosas como hojas de otoño. El horror se apoderó de ella al darse cuenta de que él había venido a mi casa, había amenazado con cortarnos el acceso y había intentado manipularnos a ambos. Me reveló que llevaba semanas haciendo pequeños comentarios controladores sobre sus elecciones, sus amigos, cómo se vestía para sus compromisos laborales, qué restaurantes eran apropiados para alguien de su círculo social. El patrón se hizo evidente mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Se preguntaba cómo no se había dado cuenta, pero yo le aseguré que creer en lo mejor de las personas no era una debilidad, sino una fortaleza. La debilidad era de aquellos que se aprovechaban de esa confianza. Nos abrazamos mientras la luz de la tarde iluminaba el costoso vacío que nos rodeaba, encontrando consuelo en el simple acto de un padre que protegía a su hija con la verdad en lugar del silencio. Abril llegó vestido con el esplendor de la primavera. La ceremonia nupcial en Eternal Gardens fue preciosa. Vivian estaba radiante con el vestido modificado de su madre, el encaje vintage transformado pero aún con la bendición de María. Pero la recepción fue una humillación orquestada que sentí acercarse como nubes de tormenta. Mi tarjeta indicaba la mesa 12, un exilio disfrazado de distribución de asientos. Cuando comenzó el servicio de cena, Jasper se acercó con el aire satisfecho de un depredador que ha acorralado a su presa. Hizo comentarios sarcásticos sobre la sofisticada elegancia, muy diferente a la que yo estaba acostumbrada, cada palabra calculada para recordarme mi lugar en la jerarquía de su mundo. Mientras me preparaba para sentarme, se movió detrás de mi silla con una naturalidad ensayada. Justo cuando apoyé mi peso, la tiró bruscamente hacia atrás. Caí al suelo pulido. La chaqueta se rasgó y el impacto y la conmoción me dejaron sin aliento. De pie sobre mí, mientras los invitados jadeaban, Jasper anunció en voz alta que parecía que alguien se estaba tambaleando, que la edad nos alcanza a todos. Luego, con un triunfo malicioso, pronunció unas palabras que resonaron en toda la recepción. De todos modos, tu lugar está en el suelo. Entre los gritos de horror, oí llegar a nuevos invitados, con sus costosas telas susurrando con urgencia. Un hombre distinguido, de porte militar, se detuvo en seco, fijando su atención en mí con un reconocimiento incipiente. Algo en la forma en que mantenía los hombros, incluso mientras me ayudaban a levantarme, despertó recuerdos enterrados en la arena del desierto y los disparos. La voz de Saul Hale atravesó los murmullos de sorpresa, preguntando si realmente era yo. 20 años se derrumbaron cuando reconoció al hombre que lo había llevado a través del infierno. Su anuncio silenció a toda la recepción cuando les dijo que yo era el sargento Gus Reyes, del ejército de los Estados Unidos, el hombre que le había salvado la vida en Irak, llevándolo 300 metros a través del fuego enemigo hasta un lugar seguro. La revelación lo transformó todo. Jasper palideció al darse cuenta de que el mecánico al que había atormentado era un héroe de guerra condecorado, el salvador de su padre. La declaración de Saul de que yo era la razón por la que hoy podía acompañar a su hijo al altar resonó en el jardín, mientras Vivian lloraba de orgullo y dolor. Lo que siguió no tenía precedentes. Jasper tomó el micrófono con manos temblorosas y pronunció una confesión pública completa. Admitió meses de crueldad, burlándose de mi trabajo y mis valores,
obligándome a pagar las cenas para ver cómo luchaba y la humillación deliberada de esta noche. Explicó que lo había hecho por miedo a no estar a la altura, tratando de derribar lo que no podía igualar. Cuando pidió no perdón, sino la oportunidad de ganárselo, queriendo aprender a merecer ser miembro de nuestra familia, vi la sabiduría de María en ese momento. La protección a veces significaba enseñar en lugar de luchar. Le dije que el valor significaba admitir los errores públicamente, que lo que importaba era lo que él eligiera en el futuro. El abrazo que siguió no fue solo entre dos hombres, sino entre dos visiones del mundo que encontraban un punto en común. Mientras los aplausos crecían y el fotógrafo captaba el verdadero comienzo de nuestra familia, sentí la presencia de María bendiciendo la elección de nuestra hija, no por el hombre que Jasper había sido, sino por el hombre en el que había decidido convertirse. La primavera cantaba a través de los árboles en flor mientras la recepción se reanudaba, transformada de campo de batalla en celebración del crecimiento, la redención y el poder perdurable de elegir el amor por encima del orgullo.